¿Escuchas? Hola, Aaron, sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, vamos a... Hay 10 personas, sigue gente conectándose, ¿ok? Entonces siempre al inicio, mientras la gente sigue ingresando, a mí me gusta leer una pequeña biografía del invitado para que los que no te conocen sepa quién eres, ¿no? Ya el conversatorio se está grabando también para... También los conversatorios son muy consultados una vez culminan por gente que no puede ingresar o que entra a mitad del conversatorio. Muchas gracias, Stephen, por haber aceptado la invitación. ¿Ok? Gracias a todos los que han ingresado. Ok. Stephen es un fotoperiodista independiente cuyo trabajo está enfocado en Colombia. Estudió historia en la Universidad de Brown e ingresó a la agencia Gama, primero en Nueva York y luego en París. A mediados de los 80 se dedicó al periodismo gráfico, cubriendo conflictos armados, cambios sociales y políticos, derechos humanos y ecología. En 1984 se convirtió en fotógrafo independiente y en el 85 en corresponsal de la Casa Blanca. Desde entonces ha trabajado regularmente con medios internacionales como National Geographic, Times, Newsweek, Geo, The New York Times. Su trabajo le ha valido ser galardonado con numerosos premios como el World Press Photo en 2 ocasiones y varias veces con el Photo of the Year y Best of Photojournalists. Uno de sus proyectos más destacados es Violentología, que es uno de los que vamos a conversar hoy, ¿no? Que consiste en un libro, una exposición y una serie de cuadernillos que documentan el conflicto armado de Colombia, centrado en los derechos humanos y en la lucha de los civiles colombianos por resistir la violencia. En el 2011 ganó el Tim Hetherington Grant, un premio al periodismo visual enfocado en los derechos humanos. Ok, Stephen, bueno, una vez más gracias por acompañarnos hoy. Lamentablemente la vez pasada se nos complicó, pero pudimos resolver el tiempo y acá te tenemos hoy. Stephen, yo siempre hago una primera Ok. pregunta que va mucho más allá de lo que podemos leer en tu página, en tu biografía, en lo que conseguimos en internet. ¿Cómo te inicias en la fotografía? ¿Sabes? ¿Cuándo tú decides yo me quiero hacer fotógrafo, quiero dedicarme a esto? Pues antes que nada, Aaron, te quiero dar las gracias y a toda la gente con quien trabajas por invitarme y también pedir disculpas a todos los que trataron de y por eso no logré llegar a tiempo. Pues en mi caso, lo que ocurrió fue buena suerte porque yo crecí en una ciudad en Massachusetts, en Estados Unidos, muy cerca de una tienda fotográfica que tiene un laboratorio. Y por alguna razón, pues, sí, fue un profesor en un colegio de ciencia que me mostró de forma muy básica cómo revelar. Pues interesó muchísimo y empecé como que me toleraba en mi práctica. Ahí estoy yo
Lo mismo con la lucha para los derechos civiles de los afroamericanos en mi país. Todo eso empecé a interpretar esos fenómenos sociales por medio de las fotografías que vi en las revistas. En ese entonces, pues mi familia fue suscriptora a la revista Life y a los periódicos locales, y pues eso fue en un entonces cuando la fotografía jugaba un papel muy importante, la reportería gráfica jugaba un papel muy importante en la sociedad, y ahí crecí en ese contexto. Ok, ok. ¿En qué momento, Stephen, decidiste moverte a Latinoamérica, pues? ¿Cuánto tiempo tienes allá en Colombia? Eh, yo, pues yo venía con un interés. Yo llevo 20 años viviendo en Colombia. Mm, Eh, Ocurre que estoy pasando la pandemia en Nueva York, pero yo vivo en Colombia desde el año 2001 más o menos. Este, Anteriormente yo sí había hecho bastante trabajo en América Latina como fotógrafo, y mi interés siempre ha sido en América Latina. Yo estudié historia con un enfoque en América Latina y el Caribe. Entonces, eso sí ha sido mi enfoque desde, por decirlo, el año, qué sé yo, 90, algo así. ok. En cuanto a tus proyectos, ahí vimos uno, Violentology. Tengo entendido que es uno de tus proyectos que, como dice la biografía que leímos, culminó en una exposición, una publicación. ¿Podrías hablarnos un poco de ese proyecto? Y si quieres compartir también parte de ese trabajo, veo que ya si tienes, estás como, Sí, bueno, estás como presentador, si puedes compartir pantalla cuando guste. sí. Eh, Les recuerdo a todos los que están ingresando, ya han ingresado más personas, que vamos a esperar que Stephen nos comparta su eh, pantalla, hablemos un poco y pueden el hacerle las proyecto preguntas. salió, ¿sí se ve bien? A ver, todavía no te vemos, vamos a esperar. Ahora sí te vemos. Ahora sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Eh, Ese proyecto salió en español y en inglés. Y pues yo por primera vez fui a Colombia en el 95, si no estoy mal. Me invitaron eh, de una nuevo periodismo. Ayer con periódicos que trabajaban muy afectados por el conflicto armado, empecé a entender por primera vez el tamaño de esa guerra, el impacto del conflicto en la población civil, y también entender que el conflicto armado en Colombia no era como la pintaba, como una guerra de drogas, sino era un conflicto interno con raíces muy largos y muy complejos, con factores sociales y económicos muy importantes. Eh, el título, Violentología, hace referencia a una escuela de sociólogos colombiana que estudiaba la violencia, una era que se llamaba la violencia, que fue la era previa al conflicto armado interno. Eh, y escogí una fotografía de esa era, de un fotógrafo anónimo para la portada, como forma de demostrar precisamente esto, que ese es un conflicto con raíces muy largos y que no Claro. es solo ahora, no es solo una cuestión de narcotráfico.
muy grande, hace mucha referencia a la prensa en muchas formas, porque quería ubicar ese trabajo dentro de una tradición de reportería y y reconocer pues que este trabajo solo es una parte de un gran archivo que ha sido construido mayormente por colombianos. Entonces fue impreso en la imprenta, en la rotativa del periódico El Espectador. Okay. Y hasta la tipografía tiene como haciendo referencia a los periódicos colombianos de los años 50, del periodo de la violencia. Si tienen alguna pregunta mientras voy, por favor, Okay. me la hace. Empiezo con fotografías acompañando una introducción que es sin pie de fotos, que son como para dar un poco un ambiente, más que nada, no tanto la información puntual, sino un ambiente de zozobra, un ambiente que yo sentí en muchas partes del país cuando empecé a trabajar, realmente concentrarme en documentar finales de los años 90, inicios de los años 2000, el conflicto muy fuerte. Y como es un conflicto muy, en general, uno cosas. Sí. Son un poco de ese ambiente extraño. Luego entro en una parte histórica utilizando archivos. En este trabajo, las fotografías mías y las fotografías históricas y fotografías de otros compañeros que están en el libro ocupan en el mismo plano. O sea, es una forma también de compone de historiador muy importante que en ese momento fue director de la Centro de Memoria Histórica del país. Una pintura de Botero, de Fernando Botero, que habla de las matanzas del periodo de la violencia. Y es un periodo que formó a Manuel Marulanda, que se ve en esta fotografía ya mía, a la derecha, que fue fundador de la FARC, con otros. ¿Durante cuánto tiempo has estado trabajando? Es una imagen. ¿Estuviste trabajando en este proyecto, Stephen? Pues la primera foto que tomé, que está en el libro, que fue esta, fue tomada de hecho en el 97. Ok. Y hay un par de fotografías del 2012. Ok. Entonces, un tiempo. Sí, Es que el tema es demasiado complejo claro, y no pretendo tener una versión definitiva. claro, claro. Por eso el subtítulo es un manual del conflicto, y uso la palabra manual también para sugerir que quiero que el libro sea útil, Claro, que sea para entender, pero que no estoy proponiendo que yo tenga las respuestas porque es muy complejo. claro. El tema es muy complejo. Es un foto fue tomado en medio de combates en Medellín. Una
entrenado por la FARC, periodista, fue llegado como en un lapso de 2 semanas. Tanto la guerrilla como los paramilitares mataron un total de 15 periodistas cuando fue tomada esta fotografía. Y me pareció muy importante como tenerla abriendo el libro también, porque es la resistencia de la sociedad civil, claro, a los actores armados, que finalmente es el tema del libro. Una imagen tomada en un campamento de la FARC. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat, pedir la palabra, o quien no quiera hablar la escribe y yo se la leo a Stephen. Una mujer observando las secuelas de un atentado, un carro bomba. También en un campamento de la FARC. ¿Cómo es ese contacto, Stephen, esa experiencia? O sea, ¿cómo le llegas a la FARC? No, tengo entendido que no es tan sencillo, ¿no? Pues esta fotografía que estamos viendo en este momento fue tomada durante el proceso de paz anterior. Okay. Y eso ayudó, claro, obviamente, porque había ese juego y el acceso fue mucho más fácil. Claro. Yo sí hice contacto, hice trabajo con la FARC también durante tiempos del conflicto abierto, pero nunca fue fácil. O sea, fue una organización muy, muy clandestina y muy experta en esconderse y muy precavida. Paz se ha imagen salido espiritual, que de transición los periodistas tenían bastante acceso. Claro. Eso fue la evacuación de un herido de un atentado grande que las FARC hizo en Bogotá. Acá hay una... El libro se enfoca bastante en lo... Sí, acá tenemos una pregunta de Natalia Botero, Stephen, que te dice: hola, buenas tardes. ¿Por qué tomar la decisión de hacer un libro con la narrativa de fotos de otros fotógrafos? ¿Y esto cómo enriquece el relato fotográfico? Saludos, Natalia. Pues en la parte histórica, obviamente, fue necesaria. A partir de ahí, había en ciertos momentos, pueden encontrar como esta, que es una fotografía tomada por un guerrillero, que fue la prueba de vida de Ingrid Betancourt. Y a ver, cuando aparece en la próxima. Esta foto no me la tomé, sino fue Eliana Aponte, una compañera. Por ejemplo, en el caso de fue tan sencillamente que yo no la tenía, porque yo necesitaba la foto para relatar. Yo pensaba que era muy importante mostrar a ese man, a Carlos Castaño. Y en particular me gustó mucho esta fotografía porque daba una sensación de la locura de ese man, que era muy adicto a la cocaína y muy matón y muy hiperactivo. Y daba también una fotografía que un agente norteamericano de la DEA tomó esta fotografía. Y en sí es interesante que fue. Pero también visualmente había una relación entre sombrero de campaña de Castaño y los sombreros que están usando la policía
en ese momento, porque Castaño sí estaba trabajando plenamente con la policía en los operativos para derrocar a Pablo Escobar. Y al derrocar a Pablo Escobar, eso abrió campo para que el movimiento paramilitar podría extenderse, porque se usaba la cocaína como forma de financiación. Claro. Ahí también están implicados otras agencias de seguridad. Pero, entonces, para contestarle a Natalia, había una necesidad narrativa. Tenía que suplir el libro con otros recursos. Pero una vez que empecé a hacer eso, me gustó, precisamente porque ayudó a que el libro tuviera esa calidad de ser archivo y ser evidencial, y no tanto como un libro de autor, por decirlo de esa forma. No tengo nada en contra de los libros de autor, de fotógrafos, y hay muchos que considero que pertenecen a mi estilo como fotógrafo, pero en este caso de este libro me pareció muy importante que tuviera una calidad de ser un medio de información y de evidencia. Claro. Muy bien, aquí tenemos... Bueno, hay un capítulo sobre las FARC que se centra más que todo en la... Pues, sí, aquí tenemos otra pregunta de Jason Ramírez Rojas. Dice, durante tu cubrimiento en esta época de conflicto, estuviste en zonas muy calientes. ¿Tuviste amenazas por parte de la FARC o grupos paramilitares, mafias en narcotráfico? Saludos desde Colombia. Bueno, saludos. Por lo general no. Nosotros en la prensa internacional en Colombia corremos menos riesgo que los colegas colombianos en general. Los grupos armados piensan 2 veces antes de meterse con la prensa internacional, y yo fui muy con Canet, o sea, muchas veces esa fotografía que estamos viendo la tomé para el New York Times. En este momento, por ejemplo, estuve trabajando Newsweek. Entonces, tener ese prensa cae a los compañeros nacionales. A ver, eso yo sí tuve una situación muy delicada, pero fue con la guerrilla de ELN. Ok. No suele, me y imagino... fueron 2 compañeros del periódico colombiano que básicamente me imagino también, Stephen, eso tendrá que ver también con que estos grupos a veces buscan llamar la atención a nivel internacional, ¿no? ¿Sabe? Como para que todas las acciones que toman, todo lo que hacen, no se sepa solamente a nivel nacional en Colombia, sino también se sepa a nivel internacional, ¿no? ¿Tendrá que ver eso también? Pues yo creo que calculan que no quieren en general mala prensa por meterse con la misma prensa internacional. Okay. También la guerrilla, pues los paramilitares buscan erradicar toda voz que sea crítica o que esté documentando sus acciones, y la guerrilla de las FARC fue un órgano de la burguesía, que fue, pues, consideraban eso como prácticamente sus enemigos. Creo que el otro factor en el aspecto del secuestro es que esos grupos sabían que un fotógrafo tampoco es una presa muy interesante, ¿no? No somos como ingenieros de una petrolera, por ejemplo, ¿no? No van a sacar mayores réditos sino problemas si nos secuestraban. Más o menos creo que fue el cálculo. Ok. En la edición del libro, por ejemplo, pensé mucho en las secuencias. Esa fotografía es de un señor
que fue secuestrado por la FARC. Su papá murió 20 años antes en un intento de secuestro por la misma guerrilla. Y ese señor en el primer plano heredó la pintura de Simón Bolívar, de su papá. Y me gustó hacer una relación entre esa pintura y esas pinturas aquí que las FARC hace de sí mismo. Okay. Entonces, mi trabajo pongo bastante hincapié en la secuencia. También en este libro, como en La Batea, que me gustaría mostrarles si tenemos tiempo, sí, sí. Mezclo color y blanco y negro, que me gusta dinamizar de esa forma, también jugar con los tiempos. Bueno. Sí, además pienso que con eso mantiene ese toque de periódico, ¿no? De prensa con la tipografía, lo que comentabas al inicio. Sí, es verdad. Y utilizo un grano muy marcado, que es parte de como la sensación de documento. Claro. Este capítulo sí trata de la guerrilla de ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se especializa frente a Domingo Laín en volar el oleoducto que corre por la frontera con Venezuela. Y ese accionar tiene unas consecuencias ecológicas muy grandes. Entonces quería mostrar también esa parte. Y la primera foto me parece interesante porque están haciendo sus ejercicios, pero es como que hay un árbol sin hojas y hay una reflexión ahí un poco con la relación con la naturaleza. Sí. Tiene un aspecto extraño, como un poco ritual. Sí, sí. Y luego paso a lo que son los paramilitares, que las guerrillas han hecho muchas atrocidades, pero el grueso de los crímenes de lesa humanidad en Colombia son responsabilidad de los paramilitares, muchas veces trabajando de la mano con las fuerzas del Estado. Prácticamente 2/3 del desplazamiento forzado que ustedes pueden si usan personas aproximadamente sido desplazados. Los paramilitares también se especializaron mucho en la desaparición forzosa de las personas. No hay cifras claras, pero más que se estudia, más que, y mi compañera Natalia, que está aquí presente y sabe mucho del tema, ha trabajado mucho, ha hecho un trabajo muy importante en relación a la desaparición forzosa. Pero los números son mucho más altos incluso de los de Argentina y de Chile en el entonces. De pronto por encima de 70,000 personas o más. Aquí tienes otra pregunta de Jason. Dice, ¿cómo es tu ingreso con el ELN y estos grupos armados para documentarlo desde sus vivencias? ¿Cómo es el ingreso? Sí. Pues es como todo, ¿no? Uno busca a alguien que tenga confianza con ellos, que podría pasar un mensaje y proceder con mucho cautelo. El riesgo siempre es que la persona que hace la presentación no esté en peligro. O sea, uno tiene que cuidar. Yo conozco tres taxistas con quienes yo trabajé en cierto momento, pero no por algo que hice yo, no por haber trabajado conmigo, pero por haber trabajado con la prensa en general, que fueron asesinados. Imagínate. Eso podría ser alguien que maneja una lancha, o alguien que pase un mensaje, lo que sea. Si el comandante luego se disgusta con lo que pasó, generalmente uno ya está fuera de la región,
excepto por los colombianos, por ejemplo, periodistas locales, regionales, que ellos mismos están expuestos a esos peligros. Pero uno tiene que tener mucho cuidado con la seguridad del intermediario. Claro. Esa es una fotografía de miembros del bloque Metro de las AUC, un grupo muy sangriento. Si ustedes están siguiendo las noticias, el expresidente Uribe, que está bajo arresto domiciliario por intervención judicial que tiene que ver con que él está acusado, hay bastante testimonio que le relaciona a él, la exformación de este bloque, el bloque Metro de las AUC, o las Autodefensas Unidas de Colombia. Ellos hicieron una estrategia de reclutar entre la AMPA, entre los criminales comunes y corrientes, entrenarlos para cazar gente bajo sospecha de ser simpatizante a la guerrilla. Esa fotografía tan difícil, es dura, es una fotografía que me mostraron los pobladores de un barrio, Santo Domingo, de lo que le hicieron los paramilitares a un joven en ese barrio, y fue muy que ellos tomaron un poco como la realidad de ese señor, responsable por incontables violaciones de mujeres, sus tropas, y le acusan de un estimado de 15,000 asesinatos. Aquí tenemos, Stephen, las cifras que nos da Natalia Botero. Dice que son 130,000 según fuente oficial, el número de los desaparecidos en Colombia. Ya, sí, ese número va subiendo. Un asesinato por tropas bajo mando de Mancuso. Otro, Jorge 40, también muy sangriento. Tanto Mancuso como este señor pagan sus penas en los Estados Unidos por narcotráfico, algo que para muchos colombianos es muy molesto porque no han tenido que pagar por lo que hicieron al pueblo colombiano, sino por lo que obedece a la prioridad norteamericana de perseguir al narcotráfico. Entonces, hasta ahora no han tenido que enfrentar las acusaciones por desaparición, por homicidio, por violación, etc. Sí, solo enfrentan lo que hicieron por narcotráfico, ¿no? Correcto. Es el de una matanza paramilitar, y en ese entonces todavía no se había comprobado la relación estrecha entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad. Pero los niños, esa señora, esa monja que ayudaba a los niños después de esta matanza, porque fueron obligados a ver cómo mataron a sus
vecinos. Como parte de una terapia, ellos hicieron dibujos, y en todos esos dibujos salieron este helicóptero, que ese helicóptero pertenecía a la Brigada 17. Y luego fue comprobado judicialmente la participación de esa brigada en esta matanza. Y aquí, ya la 17 subía en escena. Creo que un día, 2 días después de la matanza, que había una posibilidad que iban a haber una segunda ola de represión. El capítulo quizás más difícil trata el tema de la desaparición forzosa y la práctica paramilitar de desmembrar a las personas como para más fácilmente esconder sus cuerpos. Ese es un equipo de antropólogos forenses trabajando. Yo tengo mucho respeto por esa gente que hace una labor tremendamente difícil y vital. Mi relación con este tema también viene de mucho tiempo documentando y de cercanía con el equipo argentino de antropología forense. Incluso estuve en Argentina documentando el trabajo de ese equipo y es de ahí que empecé a entender lo vital que es para una sociedad de poder recuperar los restos de desaparecidos. Claro. Les recuerdo a los que han ingresado, ya hay 21 personas que cualquier pregunta que tengan pueden pedir la palabra o escriben en el chat y yo con gusto le leo la pregunta a Stephen. Aquí pues la estrategia visual que tomé en este capítulo era, como el libro varía entre color y blanco y negro, en este capítulo utilicé fotografías en color pero desaturadas. Fue una decisión que tomé porque quería dar la sensación de limbo. Okay. Que es un limbo emocional, psicológico, que es producto del acto de desaparecer una persona. Acá tienes, Stephen, una pregunta de Ramón Lepage. Le pregunta, hola, buenas tardes. ¿Qué diferencias hay entre documentar y editar en función de asignaciones fotoperiodísticas para agencias y trabajar y editar en función del proyecto de un libro? Qué buena pregunta. A ver, pues cuando uno edita para una asignatura, obviamente uno tiene en mente el uso que los editores necesitan, que van a usar las fotos para tales fines. Si es un periódico, como por decirle, cualquier periódico puede necesitar de 1 a 10 fotos, 3 páginas, o dependiendo del despliegue que van a usar en el web, y uno converse con el editor sobre esto antes. Ya a la hora de editar para un proyecto propio, por ejemplo, yo soy muy económico, trato de ser muy económico, de contar con el mínimo número de fotografías posibles. Entonces soy muy estricto en la selección. Lo que he tratado de hacer en general es financiar mis proyectos de libros con asignaturas o, si es posible, con becas. O en el caso de la batalla también hice un crowdfunding y como una preventa del libro en el web para recaudar los fondos necesarios para hacerlo. Ahí uno está como autopautando. En el caso de este trabajo, por ejemplo, esta fotografía sí la tomé con una asignatura, pero volví a seguir a los forenses en otras ocasiones porque sabía que no tenía suficiente
Entonces uno va como viendo, bueno, tengo lo que necesito para relatar, y en el proceso uno va imaginando la estructura del libro y si eso va, como en este caso, en capítulos, si van en capítulos, qué tan largo van a ser, cuántas fotografías voy a necesitar, qué fotografías me están faltando. Y es un constante proceso de volver a los archivos y reeditarlos. Por ejemplo, esta fotografía, cuando yo entregué esas fotografías a la revista, no estaban desaturadas de esta forma, ni tampoco le había exagerado el grano como se ven acá. Eso fueron intervenciones mías en función a lo que yo buscaba para el libro. Okay. Y otra vez utilizando lo que me gusta llamar artefactos. Este es un pantallazo de la fiscalía donde muestra la prenda que se había descubierto en una fosa, por si un familiar reconozca esa prenda y puede así identificarse para posiblemente encontrarse con los restos de su ser amado. Y esta imagen fue una manifestación, o más bien como una velada del área en Medellín. Un grupo en la Plaza de Mayo. Y de ahí empezaban a cargar con las fotografías de sus hijos desaparecidos. Lo que me hace interesante en esta fotografía es la forma como el rostro del hijo, casi como que el rostro de su mamá, para mí representa un poco como la desaparición le toma la vida. Ya no quieren otra cosa sino buscar a su hijo y esto es todo. Y me parece que pues también en el proceso de elección, yo fui unas cuantas veces para cubrir esas acciones de las Madres de la Candelaria, y un proceso de mirar y mirar muy obsesivo. Claro. Esta fotografía es una de las que es menos puntual en cierto sentido, o es más ambigua. En mi propia fotografía, por decirlo así, en las fotografías que yo busco en general, busco hacer fotos más así que fotos muy puntuales. Pero me pareció interesante porque como que me implica de alguna forma, implica al vidente de la foto sugiere lo cotidiano y lo banal de tanta muerte. Sí, sí. Además hace, pienso yo, o sea, mete al que ve la imagen, te pone como en primera persona, ¿no? Te mete allí en esa situación, ¿no? Y acompañado ciertamente por lo que comentas de lo banal, ¿no? Hay un cadáver atrás y alguien ofreciéndote unos cigarros, ¿no? Sí. Para militares, el bloque Catatumbo, ese bloque responsable para la violación de muchas mujeres. De Mancuso, esa fotografía fue tomada por un compañero, excelente reportero, Felipe Caicedo. Ahí está el primo del presidente Uribe, también fue preso por paramilitarismo. Y esa foto es doble página en el libro, es una del senador Araujo, tratando de esconderse de la prensa
cuando entra en la fiscalía por acusaciones de paramilitarismo. Eso fue muy difícil de narrar porque eran unas casi como cuestiones políticas y jurídicas, pero Claro. era muy importante la forma que la sociedad colombiana, y ahí la alcaldesa actual de Bogotá tuvo un papel muy importante en demostrar que los paramilitares se evento de la República. Y gracias a las investigaciones de la prensa, del Espectador, de Semana y otros, bajo pena, amenazas de muerte en muchos casos, se empezó a destapar mucho de lo que se llamaba el escándalo de los parapolíticos, o sea, relación entre la clase política y el paramilitarismo. Es el mismo escándalo que le tienen bajo arresto domiciliario al expresidente en este momento. La situación en Colombia sigue siendo muy permeada por paramilitarismo y por una especie de clientelismo armado, de mafias, de políticos, corrupción rampante, pero habría sido mucho peor si no hubiese sido por la forma que la prensa y los cortes tiene una sensación representa con un plagado. Mi mano fue prueba a mí, de resistencia de sido muy significativos. El escándalo de los falsos positivos, en el cual el ejército lleva otro, porque eso va subiendo con las investigaciones, pero cerca de 4,000 mataron. Bueno, ya estamos llegando al final. Miré muy poco a la cuestión del narcotráfico, por lo mismo, porque mi tesis es que como un conflicto sobre la droga y que la cocaína y no para tocar. Entonces, pues, incluí un capítulo sobre eso también para mostrar un poco cómo no funciona esa supuesta guerra contra la droga, como es una farsa realmente. Stephen, aquí tienes no hay tiempo para entrar en todos los detalles de ese escenario, pero aquí tienes otra pregunta de Ramón Lepage. Dice, una vez que tienes la primera selección o edición de fotos para el libro, ¿qué tanto puede modificar o volver a revisar archivo de imágenes cuando se generan leyendas o textos que acompañan el libro? Pues como dije antes, yo soy eso, o sea, ese proceso de edición para mí es demasiado dispendioso. Yo miro mucho las secuencias, me dudo mucho los cambios, voy sacando, voy poniendo fotos. Busco una relación entre hay texto, pero que las secuencias narran de por sí y que la secuencia, pienso mucho en cómo sería para el lector pasar las páginas y cómo sería. Entonces, más que nada es buscar, tratar de hacer que esas secuencias fluyan lo mejor posible. En medio de todo eso, lo que trato de hacer es mantener ciertos constantes.
Por ejemplo, este libro tiene 2 tamaños de fotografía, 3. Hay esos doble páginas, que son muy pocas, y no estamos viendo la doble página aquí, sino la mitad, pero hay páginas completas como esta, y luego esas más pequeñas, y ya. También soy muy estricto con la tipografía. Hay 3 tipos de tipografía y cada uno tiene su función para no ahora otras personas pueden trabajar de forma muy abierta y tener muchísimas más cosas y ser muy barrocas en su forma de editar. Pero en este trabajo, por lo menos, que es muy puntual, muy evidencial, quería que había mucho tipo de tipografía aquí a los archivos judiciales, ¿no? Y eso es a propósito, para enfatizar que aquí estamos hablando con datos y con evidencia. En esta secuencia, todo esto, mira, tuve el privilegio de trabajar bastante en la Sierra Nevada de Santa Marta, sigo trabajando en esa montaña, documentando la resistencia de los pueblos indígenas a tanta violencia y cómo ellos siguen buscando ejercer mayor control sobre su territorio. Elaboraron formas de autodefensa pacíficas basadas en sus propias tradiciones que han sido muy eficaces. O sea, la Sierra Nevada es mucho más seguro para ellos hoy en día que en ese entonces, gracias a sus esfuerzos. Eso incluía ese peregrinaje con mamos, con mayores espirituales, donde hicieron pagamentos como aquí, en puntos sagrados, en sitios sagrados de lo que es la frontera de su territorio, buscando la montaña. Hablando de que lleva carbono, ese es territorio paramilitar, eso fue bastante peligroso para ellos hacer este viaje. Me gusta mucho esta foto porque se les ven esperando que pase este tren, pues como cruza de forma violenta el cuadro, y la determinación en sus caras y todo, y luego uno más donde están caminando. Yo di este libro a un fotógrafo, Stanley Green, que admiro muchísimo. Es un él falleció, pero un fotógrafo muy importante, cuyo trabajo sobre la guerra he enviado mucho mientras yo hice mis ediciones. Y él miró todo el libro y decía, mira, las secuencias son tal cual, excepto aquí. Tú tienes una de más, una foto de más para él. Pero lo que yo le, porque yo quería que eso abriera al cielo azul y empezamos a sentir cielo azul porque ese libro necesita oxígeno y necesita esperanza y necesita aire. Y ese capítulo es un capítulo que da, o que yo espero que dé esperanzas. Y esa fue la razón por la cual como me excedí un poco en el número de fotos, pero como que esa sensación de respirar. Y el último capítulo es sobre el fenómeno que sigue grave en Colombia, son las amenazas de muerte a los líderes sociales que los están asesinando en forma. Un médico que de un asesinato de su papá a manos de socios aliados de Álvaro Uribe, una amenaza.
baleado. Y como muy valientes me parecían estos jóvenes. Una señora sentada en pues un grupo paramilitar llegó para tumbar su casa porque estaba reclamando tierra para ellos, y ha construido su casa y se quedó ahí. Y finalmente termina con esta fotografía de unos indígenas agua que después de una matanza terrible están en un refugio en su territorio. El señor está con su bastón montando guardia, y me pareció muy diciente, porque ellos decidieron que pase lo que pase, no iban a desplazarse de su territorio ahí. Y estos ejemplos de resistencia me parecen más importantes que sí. Ok, quien tenga alguna pregunta sobre el proyecto. Si no, Stephen, sí me gustaría nos hablaras un poco de la batea. Ajá. Quiero volver a verte un momento como algo. Sí, me presento, Aaron, ¿sí? Sí, todavía vemos Sí, tu sí, pantalla. sí. Ok, háblanos un poco de la batea. Es un proyecto, Todavía ven mi... es un proyecto más actual, ¿no, Stephen? Bueno, ¿están viendo la pantalla? No, ya la dejamos de ver. Vuelve a darle en el botón pantalla. ¿Están? Ah, la opción, a ver. Déjame ver. Ya va, déjame revisar. A ver si fue. Ah, ya va, espérate. Ya te voy a dar, te voy a convertir en presentador de nuevo. Ahora sí. Ya me dijo. Ok. Ya está. Bueno, me dices cuánto tiempo tenemos y me ajusto. Sí, bueno, nosotros no tenemos un tiempo establecido, ¿no? O sea, por el contrario, si podemos ver y escuchar algo sobre la batea, genial, ¿no? Bien. Es una pena para mí mostrar esos trabajos así virtualmente, porque Biolontología es un libro muy particular, porque es grande y está en un papel que es como un papel periódico grueso. Okay. Y el tacto, el uso de las manos
en relación a la experiencia de ese libro es muy importante, es parte de la experiencia. Claro. Lo mismo con la batea. La batea depende mucho de los materiales. Básicamente, cuando hice violontología, cuando empecé a concebirlo como libro, realmente pensar en qué materiales iba a usar y todo, fue después de que se cayera básicamente las revistas con las cuales yo había trabajado tantos años, ya no daban trabajo, casi ya no existían en papel, ya no se imprimían, y por primera vez empecé a pensar, pues, el papel es importante, el tacto es importante, la experiencia física es importante, y tuve una pequeña reacción, digamos, al mundo digital. Y esa reacción me puso a plantear y reflexionar mucho sobre por qué no podemos, desde la fotografía, también llamar al sentido del tacto como parte de la experiencia. La batea que hice con mi hermana Elizabeth, es antropóloga, mira la minería ancestral en pequeña escala, la pequeña minería de oro en Colombia, y siendo el oro una sustancia tan particular, tan importante, pensando también en todas esas cuestiones, pues la portada es con cartón, buscando que la superficie, que la textura de la portada remita un poco a la tierra. El espiral representa la batea que se usa en la minería de aluvión tradicional. Y hay un puntico de oro de verdad, de lámina de oro. Como el oro se puede aplanar a tal punto que es muy hojillas muy finas. Eso no costó muy poco, pero sí es oro de 23 quilates para que la gente pueda dar el oro. Ok. Y busqué traté de buscar un lenguaje que podría documentar, pero a la vez podría de alguna forma dar con lo extraño que es el oro y también el mercurio, que son sustancias muy especiales. El oro no es como cualquier otra cosa, el oro manda sobre el mundo y tiene connotaciones sagradas, tiene connotaciones religiosas, tiene connotaciones románticas, tiene connotaciones de poder, tiene muchas implicaciones más allá de cualquier otra sustancia. Entonces, pues traté de usar lenguajes que podría a la vez documentar y también tocar un poquito ese lado metafísico, como en esta fotografía. Esos son indígenas de la Sierra Nevada, en el Museo de Oro, donde las piezas la mayor parte de las piezas en ese museo, que es un museo famoso, son de ellos, que para ellos son seres vivos que están en cautiverio ahí. Y esta fotografía fue tomada en Cauca, en una zona en conflicto. Yo empecé este trabajo mirando justo después, incluso antes de que se publicara Violontología, ya empecé a mirar un poco la relación entre el oro y conflicto, porque cuando se subió el precio del oro ya a financiar. Y esa parte sí está en el libro. Pero cuando hablé con este señor, y él me habló de cómo su comunidad protege el río, cómo practican la minería de forma sostenible, señor indígena.
De otro lado, y uno tiene que enfatizar siempre, incluso que hay mucho estigma, obedece a intereses económicos que quieren trabajo, formas tradicionales a favor de excavadoras mecánicas o modernos de terminales. Entonces, me en esta espiral en este momento y por eso es como el símbolo del libro. Me compré un lente que compré aceptar así, a ver esos puntitos. Y esas fotografías son tomadas, casi todas, con película, buscando la textura de la película como para porque la película está hecha también porque la película está hecha esas fotografías materiales que estoy una situación de minería muy destructiva, una mina controlada por un grupo armado paramilitar que dejan que la población escarbe, que se busque en el lodo unas horas en la mañana como una especie de contrato social que tienen con la comunidad. Y me pareció como esta garra de la retro, como el enemigo, el opuesto a la espiral de la batea. Gran parte de la historia se centra, aquí el texto es muy importante también. El texto está escrito entre mi hermana y yo. Y La Roca en Segovia, Antioquia, es protagonista en el libro, entre otros lugares, es uno de los más importantes porque se pueden tener muchas situaciones de los mineros terminan. Luego hay un capítulo sobre el mercurio, que trabajar el mercurio en blanco y negro porque es como la luna. Es como muy nocturno, es muy... Incluso no es políticamente correcto decirlo, pero me parece muy sensual el mercurio, muy, muy bello. Y ese es un capítulo bastante, porque realmente se enfoca en la relación oro y violencia, y la violencia política en Colombia. Ustedes verán, yo uso la misma fotografía que está violando aquí. Ok. Solo en esta ocasión nada. Pues cada una de esas fotografías tiene una historia asociada. En
Segovia hay un conflicto entre los mineros tradicionales, como llaman ellos, que han practicado la minería ahí desde inicios del siglo XIX, y esa empresa canadiense que mencioné antes, que quiere copar todas las minas de la región y que ha sido muy reacia a sentarse en eso. Ha producido unos conflictos tremendos en la calle, como acá. En esta ocasión los mineros ganaron después de 46 días de huelga general. Expulsaron a la fuerza pública y lograron entrar en negociaciones con la empresa. Fueron 32 heridos, pero no había muertos en esta ocasión. Pero infelizmente en muchas de esas situaciones de conflictos entre comunidades y las mineras, esto se resuelve en la calle. Y me acuerdo en este momento, yo sentí como, wow, aquí están todos los elementos que para narrar esta situación está, pero extraordinaria, y me dije a mí mismo, bueno, con calma, porque no son muchas veces en la vida de un fotógrafo que una situación se presente de esta forma. Como para poder, yo sabía, yo necesito esta escena, necesito retratarla bien para explicar esa situación. Aquí están usando, ese es el sancocho, que los mineros se alimentan de forma comunal. Ella es una minera también, y esa cosa redonda, circular, me hace sentir como la batea. Claro. No sé si eso es una referencia que solamente siento yo, pero escogí esta foto por esa razón. Bueno, otra cosa interesante que pasó en el transcurso de esto es que Segovia es un pueblo minero, es una ciudad minera por excelencia, y como suele ocurrir cuando el precio es bueno, la gente se alborota y hay mucha rumba, hay muchos prostíbulos, cantinas, hay mucho trago, mucha moto. Y yo estaba interesada en esa relación entre el oro y y las farras permanentes en el pueblo y todo, pero no me fue bien. Las trabajadoras sexuales no querían que les tomara fotos, y eso es muy respetable, y las fotos que tomaba en esas cantinas fueron como sórdidas y no me gustó. Pero encontré con la fiesta de la Gigantona, que es como un carnaval minero, donde ellos proceden con esta figura que representa una minera que se gana mucho dinero con su batea, y luego con ese dinero ella arma y contrata a la banda, y por eso los mineros la consideran a ella como una santa. Y es una fiesta bastante alborotada. Aquí, Stephen, Así te pregunta Jason, ¿aún continúas documentando en Colombia? Sí, claro. Pues ahora mismo estoy en Nueva York con la pandemia, pero sí. Entonces, a partir de ahí, el libro coge un rumbo más positivo, porque no queríamos quedar con esa sensación que todos los mineros están involucrados en algo criminal o en algo maluco, porque no es así. Claro. Hay muchas comunidades que están luchando por su forma de Marmato Caldas, por ejemplo, no usan mercurio. Es un pueblo, si uno lee la prensa colombiana, ya que la misma empresa canadiense quiere o quería, porque la resistencia de la ciudad ha creado obstáculos, pero quería comprarse las minas y convertir este pueblo que lleva, antes de los españoles, practicar la minería. Aquí hay mestizos, hay negros, hay indígenas,
viven bien, es un pueblo con muy poca violencia, se entienden muy bien, hay una convivencia, pero si uno lee la prensa colombiana en general, describe Marmato como si fuese un desastre. Y esa descripción de ese desastre obedece, lamento decirlo, pero obedece a los intereses de la empresa. Claro. De tratar de pintar a Marmato como invivible. Entonces yo fui ahí y encontré otra cosa. Claro, hay escenas como esta, hay situaciones precarias, hay muchas cosas que se podrían mejorar, pero está lejos de ser un lugar invivible. Acá te preguntan, Stephen. Bueno, es una pregunta que yo quería hacerlo al final, pero ya Jason se adelantó. ¿Qué proyecto tienes ahora? Si podemos saber, dice él. Que si sigues trabajando, que si estás trabajando en algo en este momento, algún proyecto. Sí, pues yo formo parte de un grupo que se llama Ojo Rojo, que es también un centro para la fotografía. Tenemos charlas en línea que, si ustedes se interesan, se pueden consultar en nuestra página Facebook, que es Ojo Rojo Fábrica Visual, o en Instagram. Tenemos charlas como esta en línea. Y también tenemos un proyecto con la Comisión de la Verdad de Colombia. Estamos investigando una guerra que ocurrió en Colombia previa al conflicto colombiano, que ha sido invisibilizada. Y ocurrió cuando había censura a la prensa y nadie sabe de esa guerra. Se llama la Guerra de Villarrica. Incluso se usaba napalm para bombardear a los campesinos, y es un eslabón perdido en la narración de la historia. Un momento en la Guerra Fría que realmente muy poco conocido. Entonces estamos combinando una investigación de archivos fotográficos con visitas a la región, retratos de sobrevivientes, paisajes y otros tipos de fotografías, para construir lo que va a ser una exposición y una publicación de la mano con la Comisión de Verdad, para hablar sobre ese momento histórico. Ese por un lado. Y por otro lado, sigo trabajando con los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya enfocado más en cuestiones de cambio climático y estrategias de resistencia indígena para proteger el territorio alrededor de la línea negra. Lo mismo que yo hablé antes en relación al conflicto, pero ya ahora es en relación a la minería. Okay. En particular, hay una mina de carbón a cielo abierto que hay en esa región. Bueno, solo para terminar con la batea, hay un pequeño capítulo sobre Yolombó, que es un pueblo afrocolombiano que tiene una historia de resistencia muy de protegerse contra y presión por la multinacional Anglo Gold Ashanti, que esa gente también practica su minería de oro de una forma sostenible, con esos chorros de agua. No usan mercurio. Y termina en Mompox con la Filigrana, que es un pueblo que figura, y los pescaditos de oro que figuran en 100 años de soledad de García Márquez, para concluir el libro. Así. Ok, si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta. ¿Quién quiere intervenir? Ya vuelvo a activar la cámara, la había desactivado para, como estoy grabando, para que aparezcas tú y lo que estás compartiendo, ¿no? Ok, acá tengo Bien. una notificación. Excelente, te dice Carmen Ruiz. Carmen es de acá, de Uruguay.
Ujú. Bueno, la última pregunta era esa, la que yo te quería hacer. ¿En qué estabas trabajando actualmente? Te voy a hacer otra que hago cuando los invitados tienen proyectos editoriales y eso. ¿Dónde se pueden comprar tus libros, Stephen? ¿Dónde se consiguen? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Biolontología ya se agotó. Se puede ir a mi sitio web, en la pestaña de Biolontología en PDF, por si interesen pueden bajar el PDF. Ok. Y la batea todavía hay copias. Eh, .com. Lo repito, es ojo rojo, fábrica visual, @gmail.com, para preguntar. Está en 60,000 pesos colombianos, pues que como $15 más o menos, $17. Ok. No sé cómo sería en moneda uruguayo, pero más el envío, que siempre es complicado, pero se puede. Y estuve allá con la batea en el Festival de San José. Ajá. Hace 2 años. No Fue dejaste, una experiencia muy... no dejaste ejemplares en CDF por casualidad. Yo creo que puede que haya uno. Yo creo que les di uno. Ok, me imagino que para consulta, pues no a la venta. Pero no hay... Espero que sí. Yo no me acuerdo muy bien, pero debería haberles dado uno y quizás lo hice. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, Stephen, no me queda más que agradecerte por aceptar la invitación. Muy interesante, de verdad, todos los proyectos, los libros. Ciertamente, eh, tenerlos en las manos, poderlos hojear, sería disfrutar de la experiencia completa, ¿no? Sí, yo creo que biolontología debe estar en el centro. En el centro, ¿verdad? Bueno, sería cuestión de... Debería estar. Laura, no estoy seguro si la batea está, pero biolontología debe estar. Ok. Laura Sadi dice, muy interesante, muchas gracias. José Negro, muy interesante y traumático. Liliana, muchas gracias, más que interesante los trabajos. Cecilia, muy bueno, gracias. Yo les voy a pedir ahora, antes de que, Ajá, sí. Perdón, antes de que se vayan, les quiero mencionar que Ojo Rojo es jurado de un concurso nuevo de fotografía que está siendo organizado por Vogue Photo. Okay. Se puede consultar voguephoto.com. Es BOG de Bogotá. Ajá. Y luego foto, pero en inglés. PHOTO. Vogue Photo. Es un concurso internacional que se llama Desconexo, que busca ver trabajos que tratan como las situaciones de conexión y desconexión de la pandemia. Es gratis para entrar y hay un premio de $1,000 por si se interesan. Están todos bienvenidos a mandar sus trabajos. Buenísimo. Ya coloqué, ya coloqué en el chat. Las bases están en esa página. Ya escribí la página ahí en el chat para que todos la tengan. Pues. Aquí preguntan, una pregunta para finalizar, te hacen, ¿cuáles son tus referentes que te han inspirado? Pues son muchos, ¿no? En cuanto a la práctica de hacer libros, pues mi ontología está muy inspirado en el trabajo de Susan Meiselas y el uso que ella ha hecho con los archivos. Y en la fotografía en sí, pues yo vengo de una tradición de reportería gráfica en color que viene
con referencia a ciertos fotógrafos. Hay un fotógrafo francés que se llama Pascal Met, que aprecio mucho su trabajo. Bill Allard es otro. Sergio Larraín es otro fotógrafo en blanco y negro cuyo trabajo me interesa mucho. Gil Pérez es otro que me ha influido bastante. Y estoy muy influido por mi experiencia con la Fundación del Nuevo Periodismo y por toda la onda en Colombia en particular del periodismo más literario, ¿no? De la crónica, como género periodístico. La crónica es algo que me llama mucho la atención y en negro hay bastante influencia del género noir, ¿no? De las películas de detectives que me gustan mucho. Claro. Bueno, yo les quiero pedir antes de retirarnos, los que quieran, vamos, si quieres, Stephen, deja de compartir pantalla para ver si hacemos una captura de pantalla, una foto de grupo, pues. Entonces, quien quiera activar su cámara puede activarla. Sí, como... Ya va, déjame. Que solo que estoy tratando de ver cómo. Ya va, déjame quitarte la pantalla entonces y después la desactivo yo y así ya te la quité. Está listo. Ok, vamos a esperar que se conecten los que quieran o que activen la cámara los que quieran. Chévere, ahora los veo. Ahí ya estás viéndolos, ¿no? Federman. José, Liliana, Carmen. Bueno, voy a hacer la foto a la cuenta de Press. 1, 2. Muy bien. Bueno, en breve subo el video, la grabación, para los que quieran repasarla, compartirla. Igual la voy a pasar por el grupo también para que la tengan allí. Muchas gracias a todos. Gracias, Stephen, de nuevo. Y bueno, que tengan feliz noche todos. Hasta el próximo conversatorio. Nos vemos.